Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Pensaba en estas cosas cuando un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Encontrándonos desde ayer en las ferias mayores de Adviento, que se llaman tradicionalmente de la O, por las antífonas que se proponen y se nos presentan en la liturgia de las horas, en el rezo de vísperas. Hemos entrado de lleno a la preparación intensa de la llegada del Señor. Y en esta ocasión, remitiéndonos a estas antífonas hermosísimas, veterotestamentarias, es decir, que arrancan, se inspiran de acontecimientos del Antiguo Testamento, se reconoce a Jesús como el Señor Todopoderoso. Oh Adonai, que significa justamente eso, el Dios omnipotente, que llega y que se hace presente en nuestra carne mortal. Hoy podemos llamar a este evangelio como el evangelio de los nombres. El protagonista principal siempre es Jesús en todos los evangelios. Es aquí la razón por la cual se nos cuentan, se nos narran estos acontecimientos previos a su nacimiento. En el Evangelio de Mateo, el Evangelio que está escrito para los judíos conversos. Y siendo José el padre putativo, es decir, adoptivo, y el que inserta, podemos decir, también en la genealogía davídica al Hijo de Dios, que además también lo hace María,
Recordemos que en esta época en que se escribe esto proclamado, estos evangelios, los judíos atribuían mayor orgullo y sentido al entroncamiento genealógico paterno que materno. Mas ahora es lo contrario. Ahora se busca más bien el encontrarnos o entroncarnos con la madre en la genealogía. El asunto es que aquí San José juega un papel importante en el nacimiento, en la llegada del Señor. Se le revela a Dios a través de sueños, como también lo recordamos que sucedía con el José, hijo de Jacob del Antiguo Testamento, allá en el libro del Génesis. A este José, también hijo de Jacob, esposo de María Virgen, el ángel del Señor le dijo: le pondrás por nombre Jesús. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Así, el evangelio de hoy es el evangelio de los nombres, Jesús y Emmanuel. Evangelio de amor, porque los nombres importan mucho para asuntos del amor. Saborear un nombre es la primera dulzura de los amores. ¿Qué quiere decir el nombre de Jesús? Aquí nos lo dijo el Evangelio: el Salvador, el Señor salva. Estamos tan acostumbrados a decir Jesús que este recuerdo de lo que significa su nombre se nos pasa por alto y no pocas veces nos resulta útil. Por su cruz y resurrección nos ha salvado el Señor. Jesús nos salva. Esto significa su nombre. Él es el Salvador del mundo. Aunque no sepamos muy bien en qué consiste esta salvación, decir Jesús, mencionar su nombre, es afirmar que Él es el Salvador y por supuesto nos motiva a una actitud de gratitud, de agradecimiento a este Señor, a este Dios humanado en el seno purísimo de la Virgen María. Cada vez que escucho este evangelio, escuchamos un eco. Tu fe te salva a ti. Yo, Jesús, puedo salvarte. Así nos dice Jesús. Pero consideremos también la actitud de José, quien se debate en dudas al mirar encinta a su esposa, la cual permanece virgen. Y es aquí donde interviene la providencia para poner en conocimiento a José acerca del designio y el papel o la misión que él juega en medio de la historia de la salvación. Conociendo José que María es una mujer buena, santa, entre en dudas, como es normal al verla encinta, pues no ha conocido varón. Y definitivamente la revelación que nos hace el Evangelio de hoy nos reafirma tanta hermosura y belleza que reconocemos en la persona de María. Ella es la Inmaculada Concepción. Ella es la llena de Dios, la llena de gracia. Y así se lo reveló Dios en sueños a José,
cuando le dijo, como escuchamos en este precioso relato del Evangelio de Mateo, porque ella concebirá y dará a luz un hijo por obra y gracia del Espíritu Santo. Y le encarga la misión a José de imponer el nombre al niño. Tú le pondrás el nombre de Jesús. Y aquí se dice lo que hace un momento reflexionaba, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Supongamos que hubiese sucedido si José hubiera acusado a su esposa, a María, de infidelidad. Recordemos la ley de Moisés que mandaba a apedrear a las mujeres adúlteras. Pues esto mismo pudo haber ocurrido si José hubiera dudado de lo que Dios le había revelado y hubiese acusado de infidelidad a su amada, a María, Nuestra Señora. La hubiese arrastrado ante los tribunales de los religiosos judíos, los cuales después de la acusación la hubieran lapidado, la hubieran matado. Pero la obediencia y la humildad de José forma parte del misterio salvífico en el cual Dios nos da a nosotros toda la revelación de cómo su Hijo amado es parte de este mundo y de esta humanidad, y por eso le llamamos acertadamente, a partir de este misterio de la encarnación, el Dios hecho hombre, el Dios humanado. Y sí, como termina el Evangelio, todo esto sucedió para que se cumplieran las viejas profecías. Aquella de Isaías en el capítulo 7, quien anunció que de una virgen nacería el Emmanuel, que significa el Dios con nosotros. Así nosotros también reconocemos a María, la siempre virgen, antes, en y después del parto. Jesús es este Dios con nosotros, el Emmanuel. Él es el que nos trae la paz. Y ante ya la inminente llegada del Salvador en nuestra carne mortal que estamos por celebrar, acontecimiento acaecido, es urgente que nos pongamos en bien, es decir, en comunión con este Dios humanado, con este Emmanuel, que asumiendo nuestra condición humana, nos ha mostrado su infinito amor. ¿Qué sentido tendrían estos días, ya cercanos a conmemorar el nacimiento de Cristo, si nos quedamos únicamente en lo superficial, en lo meramente terrenal y material? Aprendamos a José, supliquemos a José que nos alcance con sus ruegos la fe que él también gozó al recibir a María su esposa y al imponer como su padre, que denota su autoridad, el nombre a este Señor y Salvador, el nombre de Jesús. Que ruegue por nosotros José, el que da la cara ante los tesoros más grandes y preciados de Dios en la historia de la salvación y en la eternidad misma. Su Hijo, Jesucristo, que nos ha dado para ser el Mesías y Salvador, y María, la llena de gracia, la Inmaculada. Estos son los dos grandes tesoros de Dios que fueron confiados a aquel que en este Evangelio hemos escuchado que ha sido canonizado por la misma revelación y la misma palabra de Dios. Al llamar a José Vir Justus, que significa varón justo.
Acerquémonos, pues, y preparémonos a este encuentro con Jesús, que ya vino, pero que también vendrá, y vendrá para juzgar a vivos y muertos, y que nos encuentre a todos con las lámparas encendidas, con la fe brillante y con la espera de la certeza de sabernos que Él es realmente el único camino para llegar a Dios y para obtener la salvación. Amén.